a grabar para guardar para los demás chicos que por algún motivo tienen problemas de conectividad. ¿Sí? Hola, buenas tardes, maestro. Hola, hola Lorena, ¿de dónde nos acompaña? De acá del Estado de México, de Del Jupilco. Estado de México. Sí, Qué bien, qué bonito. Muy bien, ¿de sí. dónde más nos acompañan, chicos? A ver, no os escucho. Hoy vienen muy desanimados. ¿Qué pasó? Desde Durango. Silvia, desde Durango. Silvia Hola, buenas Lorena. tardes. Muy Durango. bien. Muy bien, qué bien. Hoy nos va a acompañar la maestra Guadalupe García, ya conocido por varios de ustedes, y los que no, pues ahorita vamos a presentarla para que sepan quién es ella, la que nos va a acompañar a trabajar un tema que, híjoles, por cuestión de relevancia, es muy importante que nosotros conozcamos. A ver, buenas tardes, vamos a leer de dónde. Angélica, buenas tardes, doctor de Taxicaringa. Reforma de Chiapas, Luz del Alba, Angélica, excelente tarde. ¿De dónde, Angélica? Ah, de Taxicaringa. Ángeles Martínez, de Duranguito, Yucatán, Elizabeth. No, qué padre, qué padre. Ahorita, pues ya vamos a ver cuántos más se conectan. Los que no, pues que vayan conectando en el transcurso de esta sesión. ¿Sí? Muy bien. Vamos a presentar entonces a la ponente que nos va a acompañar el día de hoy, chicos. Pongamos atención y les comento. Ella es la maestra Guadalupe García Valles. Es asesora técnica pedagógica por promoción de educación preescolar, con maestría en educación básica y una certificación en asesoría en línea por el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, CIESI. Es tutor en línea en los procesos de evaluación para el ingreso y el servicio profesional docente, evaluación del desempeño, coordinadora del componente desarrollo curricular del Programa Federal Fortalecimiento de la Calidad Educativa del 2013 al 2017. Participó en el diseño e implementación de los proyectos educativos, coordinación de diversos talleres y diplomados como una oportunidad para desarrollar habilidades comunicativas, fortalecimiento a personal directivo y técnico en educación preescolar, la experimentación pedagógica, una oportunidad para aprender entre pares y la función asesora desde el planteamiento del SATE, entre otros. ¿Sí? ¿Cuál ha sido su formación? Ha participado en los procesos de promoción por el servicio profesional docentes con resultado de idónea en el campo de lenguaje y comunicación. Participó en el proceso de evaluación del desempeño en la función asesora por el servicio profesional docente con resultado N2 en el proyecto de intervención. En el 2008 obtuvo una certificación en línea, como ya lo mencionamos, por el Centro de Investigación Educativa, CIESI. En los talleres nacionales, como una oportunidad para desarrollar las habilidades comunicativas, fortalecimiento al personal directivo y técnico en educación preescolar, la experimentación pedagógica, una oportunidad para aprender entre pares, y sexto taller nacional para supervisores, entre otras actividades que ella realiza. Chicos, vamos a darle la bienvenida a la maestra Guadalupe García Valles, que nos va a acompañar el día de hoy con el tema del programa escolar de mejora continua. Maestra Lupita, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes, maestro Ricardo, buenas tardes a todos, un gusto con algunos de ustedes que han sido ya, creo que si nos ponemos no nos ponemos listos, Ricardo, nos van a exigir ya aguinaldo en diciembre, porque ya tenemos algunos que nos han acompañado en varios procesos, hasta creo que hay gente del club de las 5 de la mañana por aquí. Entonces, bienvenidos, y a quien se va integrando, pues bienvenidos, y por ahí abriendo el club de 5 de la mañana nuevamente.
Un placer estar acompañante, pero viendo todo este proceso tan fortalecedor para la función o para el proceso que quieren, que están viviendo, pero también para el proceso profesional como tal. Y pues en esta ocasión, ¿es de partir, maestro Ricardo? Sí tengo la opción de compartir Sí, ya. Lupita, nada más que como que se te está entrecortando un poco el audio. Ok, mira, voy a hacer bueno, aquí me voy ahí está. A ver, estoy dando los polvitos mágicos. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Ya se ve? Sí, sí se ve compartido. Ok, entonces ahí voy compartiendo cualquier cosa y me echas la mano y te comparto la presentación. Esperemos si no nos juegue el aire. Les decía que un placer estar aquí a cumplir referente al programa escolar continua. Como decía el maestro Ricardo, un documento importante para quienes estamos ya en práctica. Es un documento que al escucharlo pues ya no nos suena extraño, ya no es un documento que digamos, ¿de qué me va a hablar? O sea, al contrario, este es un tema, es un reto porque es un tema que todos conocemos, pero sí es importante puntualizar todo en este proceso. Lo vamos a estar revisando en dos momentos. En primer momento estaremos revisando estas generalidades del programa, de cómo se construye, sus momentos, sus etapas. Y en un segundo momento estaremos abordando el por qué es importante revisarlo si pretendo Se entrecorta participar el audio, Lupita. en un proceso que sale a internet y para que me apoyes a compartir Sí, si quieres, mándamela y yo la conectarme presento, porque sí se está cortando el audio. vuelva a entrar. Déjalo, intento, permítanme tantito corte cuando estemos ya en el desarrollo del taller. Mejor ahorita les ponemos, igual te lo mando. Sí, sí, ok, mientras yo les hago una pequeña pausa comercial para los que estamos aquí, los que están conectando, pues bienvenidos. El viernes vamos a tener una charla para ver lo del proyecto de aplicación escolar, para que ustedes diseñen en cada uno de los talleres que estamos viendo lo que es sus actividades. No es otra cosa el proyecto de aplicación escolar, chicos, que una evidencia de lo que ustedes están haciendo con las actividades que le están planteando las asesoras de cada uno de los talleres. Asimismo, este viernes vamos a tener esa sesión. El próximo lunes vamos a tener otra sesión muy importante. Les vamos a dar una orientación sobre dos temas que son muy independientes del trabajo que estamos desarrollando. Uno es cómo generar los ambientes para favorecer el aprendizaje en línea, que se va dirigido a los docentes, ¿sí? A los docentes para ver cómo nosotros utilizamos nuestro ambiente aquí donde estamos trabajando y que ese ambiente favorezca el aprendizaje. Y el otro, que también les vamos a dar, no sé si la otra semana o primero uno y hasta la siguiente semana el otro, va a ser el uso del WhatsApp con fines educativos. ¿Sí? Van a ser los dos talleres independientes Ricardo, de perdón. todo esto que tenemos para que puedan aprovecharlos. ¿Sí, Lupita? Ya, antes de nuevo, ¿me permites compartir? Porque dice que no tengo, como volví a entrar. Ya ves, ¿para qué te vas? Listo, ya estás otra vez como coanfitrión. ¿Sí? Ok, ya, listos. Ahora sí, corre y se va. Era nada más un cáliz, a ver si estaban despiertos. Les decía que ¿sí se está compartiendo ya otra vez? Sí, sí se comparte. Ok, les decía que vamos a trabajar, atender este tema. Les decía nuevamente un reto porque es un tema del que todos conocemos algo, mucho, o me lo han mencionado, pero sí es importante porque este es un tema obligado en procesos de evaluación vertical y horizontal.
Repito, vamos a revisar en un primer momento los aspectos que conforman el programa y en un segundo espacio el cómo lo puedo ver reflejado ya en un proceso de evaluación, que es lo que ahorita me interesa o es por lo que estoy en estos espacios. Recuperar cómo voy a enfrentar o cómo voy a prepararme para el examen que voy a presentar en este proceso. Bueno, entonces iniciaremos hablando de nuestras escuelas. Nuestras escuelas que enfrentan un gran reto y que este reto se está duplicando por la cuestión de la pandemia. Hemos transformado nuestras prácticas desde hace 2 años, pero a una distancia las escuelas tienen el mismo compromiso o enfrentan los mismos retos, pero redoblados. Y uno de estos retos o estos retos tan ambiciosos son 4 puntos muy importantes. Nuestras escuelas deben de ser inclusivas, participativas, equitativas y de excelencia. Inclusivas. La educación se ha transformado y se ha transformado también en los términos que utilizamos desde la lectura de los propios documentos. Y en el transcurso de la charla les voy dando estos pequeños tips que debo considerar al momento de presentar un examen. Tengo que tener mucha claridad en los conceptos de tendencia y cómo han ido cambiando. Antes, cuando escuchábamos hablar de una educación o una escuela inclusiva, lo referíamos a aquellas escuelas que lograban o que tenían espacio para atender a niños con alguna necesidad educativa especial, física o intelectual. Pero ahora el término de inclusiva, esta escuela, se refiere a esa atención que la escuela debe brindarle a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, independientemente de si tiene condición o alguna dificultad física o alguna dificultad intelectual. Cuando hablamos de inclusiva es incluir a todos los alumnos, sea cual sea la diferencia, si es de salud, si es de condición física, si es de economía, si es de contexto. La inclusividad hace referencia a que todos los niños deben aprender en una escuela regular. Y con esto viene el término equitativa, término también muy importante y que se retoma en los exámenes de promoción. Esto equitativo es, como ya tengo incluidos a mis alumnos, como ya es una escuela inclusiva, tiene que ser equitativa, es decir, darle a mis alumnos lo que necesitan considerando sus diferencias y esas necesidades individuales. Y por ahí nos han ido hablando de atención diversificada, de estrategias diversificadas. Bueno, pues estos términos son importantes asumirlos conforme los maneja ya esta tendencia educativa. Cuando hablemos de inclusivo, no es aquello ni de educación especial, sino es la variedad y la diversidad de alumnos que llegan a mi escuela. Luego debemos de ser escuelas participativas, porque esta participación ya no está, o estos fines educativos ya no están centrados solamente en la toma de decisiones del supervisor o del director. Aquí debemos de participar toda la comunidad educativa, el director, el docente, el supervisor, los alumnos y los padres. ¿En qué vamos a aportar? Vamos a aportar todo aquello que se requiera para que los alumnos adquieran el logro de los aprendizajes esperados de cada uno de los niveles educativos. Y esta cuestión de la participación está muy encaminada al trabajo que realizamos en el programa escolar de mejora continua, porque este define lo que le toca hacer a cada uno de los miembros del tema importante que vayamos precisando desde el propio programa escolar de mejora continua, qué le toca hacer a cada uno de los agentes educativos para que al momento, contextualizándolos en cuestión de un examen, cuando nos hagan relación a las acciones a realizar, tengamos claro y a lo mejor hasta por discriminación podamos ver cuál sea la respuesta más acertada. Y bueno, siendo una escuela inclusiva, equitativa y participativa, pues le estamos apostando a ser una escuela de excelencia. Y esta escuela es la que está unida para lograr el máximo desarrollo de los aprendizajes esperados de nuestros alumnos, desde preescolar hasta educación básica, media superior. De manera muy puntual y muy general, este es el gran reto que tienen las escuelas en la actualidad. Y les digo, un reto que se duplica desde el momento en que estamos en unas condiciones ocasionadas por pandemia, que nos ha obligado y nos ha comprometido a implementar nuevas formas de acercar la educación a nuestros alumnos.
Ahora nos hemos convertido o estamos dentro de las casas prácticamente. No tenemos esos niveles de comunicación tan claros como lo teníamos antes. En pandemia, bueno, en el aula, cuando teníamos esta educación antes de pandemia, el diálogo era yo, docente, con el alumno, y el padre de familia era quien me apoyaba o el que recibía algunas sugerencias o indicaciones. Ahora todo cambió. Ahora es yo, padre de familia, perdón, yo maestro, y luego viene el padre de familia y luego el alumno. El papá ya no es el que me apoya con algunas tareas o algunas actividades. El papá ahora es el intermediario entre el alumno y yo y mi tarea. Entonces, desde ahí tendremos que estar movilizando nuestras estrategias y tendrán que estarse reflejando en nuestro propio programa escolar. Bueno, pero ¿qué es el programa escolar? ¿Quién lo elabora? ¿Cuándo se elabora? ¿Y cómo se elabora? Son preguntas que probablemente todos nosotros ya tenemos alguna respuesta construida por la práctica y por la experiencia que tenemos ya de más de 2 ciclos escolares trabajando con este documento. Pero sí vamos a ir haciendo unas puntualizaciones de manera concreta para que nos quede más claro y que también lo vayamos relacionando con lo que hacemos en nuestra escuela, en nuestros colectivos, para ir recuperando desde la práctica qué tengo que fortalecer, pero también para ir recuperando para un examen de promoción en qué tengo que fijarme. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque para el examen de promoción tengo que ser muy puntual en cuestiones de estudio con los documentos. En cuestiones de la práctica, muchas veces estos documentos que pueden ser tan claros o estas respuestas, estas preguntas pueden tener ciertos matices porque ya influye el trabajo en colegiado, la participación, la coordinación de talleres, demás, todo esto. Pero para un examen de promoción, sí tengo que tener mucho cuidado en lo que me manejan los documentos, porque es una parte del estudio que requiero para este proceso. Bueno, el programa escolar de mejora continua es un proceso de planeación sistemático. Este programa se convierte en una herramienta que es la columna vertebral y el trabajo del ciclo escolar o de los ciclos escolares, y en donde debe estar centrado o todo tiene que estar mirando hacia el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Desde aquí este programa tiene esa gran virtud y esa gran fortaleza que es un proceso de planeación sistemática. Yo lo veo en ese sentido y así lo realizo desde el colectivo. Tengo un panorama claro de hacia dónde quiero llegar con esta planeación. Vamos a verlo como una planeación del ciclo escolar o que puede ser de más de un ciclo escolar. ¿Qué nos permite este programa? Esa planeación sistemática. Nos permite orientar, planear y ver de manera clara el avance del aprendizaje de mis alumnos. Si este documento, esta herramienta lo hago a conciencia, voy a tener claridad de dónde estoy en relación a los aprendizajes de mis alumnos, de los factores que influyen para que se den o no se den los aprendizajes, y puedo identificar qué tengo que hacer y ver cómo esas acciones me van llevando a materializar los resultados, a ver avances. Pero como es planeación sistemática, como tal, tengo que realizarla. No es un documento que vaya a ser y esporádicamente, tiene que llevar esa sistematicidad. ¿Qué es? Ya vimos que el programa escolar es una planeación muy sistemática y muy puntual, pero ya viéndolo con esta parte de definición de documento, como tal, como herramienta, el programa escolar es esa expresión de voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos. Les remarco esta frase de la expresión de las voluntades del colectivo docente, porque es muy importante. Al hablar de voluntades, no es como lo que el maestro decida por voluntad, sino es lo que el maestro decide realizar a partir de lo que identifica. Y es importante esta definición porque al momento de presentar un examen de promoción, no me van a poner en ocasiones una pregunta textual. Puede que venga una definición textual,
pero lo van a hacer en traducción, en ejemplos vivenciales, en experiencias. Y yo tengo que identificar en el examen cuando esa pregunta me plantea una expresión o una, donde se refleje la expresión de la voluntad de los maestros, de la acción de los maestros para organizar acciones para favorecer el aprendizaje de los alumnos y fortalecerlos. Yo les decía que esta sistematización puede ser para un ciclo escolar o para 2 ciclos escolares, 3 o 4. Esta es la característica muy noble que tiene el programa escolar de mejora continua. Quienes ya tenemos algunos añitos de experiencia, venimos caminando por un programa anual de trabajo, que era un programa que serviría para un ciclo escolar. Planeaba trabajo para un ciclo escolar, lo terminaba y el siguiente ciclo escolar realizaba otro plan anual. Y luego hemos pasado también por lo que teníamos en la ruta de mejora, que también casi todos proyectábamos hasta un ciclo escolar. Este programa tiene esa gran característica, es multianual. Se puede desarrollar de 2 a 4 ciclos escolares. ¿Quién lo decide? El trabajo que hagamos en colectivo, la definición o la identificación de problemáticas, la definición de metas y objetivos. Si tengo una meta demasiado ambiciosa que no la voy a lograr alcanzar en un ciclo escolar, puedo estar manejando esa meta por 2 ciclos escolares, 3 o 4, si esa meta es muy ambiciosa, y mis objetivos. Lo que voy a estar ajustando son las acciones. Es decir, el que sea multianual no quiere decir que lo llevo este año y al siguiente año lo hago tal cual, no. Como tengo una meta muy ambiciosa, que a lo mejor pretendo alcanzar el rendimiento académico al 100% de la población de los alumnos de tercero de primaria, de segundo de preescolar, o de la totalidad del centro educativo, pues no lo voy a lograr en un año. O quiero favorecer la habilidad lectora, pues no lo voy a lograr en un ciclo escolar. Si mi meta es tan ambiciosa, pues por ende mis objetivos también van a ser ambiciosos. ¿Qué es lo que voy a estar modificando? Las acciones. Las acciones son las que se pueden ir modificando para alcanzar esa meta. ¿Quién lo va a definir? ¿Quién lo va a decidir? El mismo colectivo al momento de identificar las problemáticas y hasta dónde quiere llegar. Puede ser anual, no hay ningún problema. Solamente rescatarle que este programa sí tiene esa flexibilidad, que puede ser multianual. Si está bien estructurado, si está el diagnóstico muy bien elaborado, si las metas son concretas, claras y alcanzables, pero desde esa concreción se divisa esa ambición de lograr mucho, entonces sí tenemos la posibilidad de ir trabajando sobre lo que se va avanzando e ir modificando acciones para atender esa meta. Y esa también es una decisión del colectivo. Este programa es muy importante que tengamos mucha claridad en estos puntitos. Es un instrumento para la acción. Yo les decía ahorita, bueno, es multianual, pero eso no quiere decir que yo lo voy a hacer, lo elaboramos muy bonito y demás, y nada más me acuerdo de él cada sesión de consejo técnico porque me van a pedir que rinda cuentas de cómo han avanzado. Y luego me han contado por ahí que luego 1 o 2 noches antes estoy graficando, estoy contando, estoy viendo a ver si, porque la directora me pidió respuestas, porque el supervisor me pidió gráficas, y estoy histérico haciendo gráficas y no entiendo. Pues si lo hago en esa sintonía, ese instrumento se queda sin acción. El programa escolar es un instrumento que tengo que tener presente durante todos mis días porque de ahí se van a estar generando las actividades, las acciones que voy a realizar como docente en el aula para favorecer o para disminuir las problemáticas que encontramos como escuela. Entonces, si se hace un programa escolar y se guarda y se saca solamente cuando se va a rendir cuentas y se retoma esas evidencias nada más para entregar cuentas, pues ese programa no tiene vida, no sirve, no está solucionando nada. No debe ser un documento formalista que se convierta en buenas intenciones, como les decía yo ahorita, que lo hago, lo elaboro, al momento de estar elaborándolo todos, aportando, o todos ya estamos cansados, ya estamos hostigados porque lo queremos acabar en una sesión, ya, sí, póngale para ya irnos, póngales porque ya es tarde, escríbale, sí, que fulanita, que eres la responsable, sí, está bien, ponme, pero ya lo que quiero es irme. Si lo veo desde esa postura y no le doy la importancia, se convierte en un documento formalista y solamente
se llena de buenas intenciones y solamente para cumplirse. Debe considerarse o dejar de verse como el fin, es decir, ya vámonos, lo que quiero es terminarlo. Bueno, si ya estamos agotados, si ya estamos cansados, vamos a pausarlo y nos reunimos otro día para concluir. Y nos podemos reunir 1, 2, 3 sesiones más, unas horitas después, media hora mañana, otra media hora mañana, el siguiente día, para elaborarlo, porque se trata de que sea un instrumento para la acción. Y si lo hago por cumplir, lo convierto en un documento formalista, no me va a funcionar. Y si lo veo que terminándolo, ya salí del problema, salí del compromiso, ya envíenselo a la supervisora para que vean que lo hicimos, también sigue siendo un instrumento que no tiene acción y que es mero formalismo. Tiene que ser un documento que se vea como el medio. Es decir, ese documento ya terminado, con lo que plasmamos ahí, es el que me va a dar la pauta para ir avanzando a nivel escuela, a nivel aula, en los aprendizajes de mis alumnos. Si ese documento lo estoy haciendo como mero formalismo y ese documento no tiene acción, no es un programa escolar que me vaya a ayudar a mejorar el aprovechamiento escolar ni el trabajo en el aula. Y no puedo luego decir que el documento no es el que funciona. Si ese documento lo hago a las prisas, si no le doy la importancia y si no lo veo como la columna vertebral y el trabajo dentro de mi escuela, ese documento está siendo un documento formalista, nada más. Entonces, es un documento que se lleva su tiempo elaborarlo porque se hace a conciencia y porque recupera la actividad, las problemáticas, las realidades, las fortalezas de los colectivos, de los docentes, de todos los involucrados. ¿Qué características del programa deben de estar considerados ahí? Toda esta información está en el documento de orientaciones de elaboración del programa escolar de mejora continua. Estas orientaciones y esto que les estoy compartiendo es importante y viene dentro de la bibliografía. Es un documento que es retomado para los exámenes y que vienen bastantes preguntas sobre el programa escolar que no necesariamente van a decir programa escolar de mejora continua, pero que sí hace referencia al trabajo del programa escolar de mejora continua y de lo que se detona. Este programa necesario tiene que basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. ¿A qué se refiere con esto de compartido? A que este diagnóstico nos vamos a reunir a construirlo como escuela, pero en ese diagnóstico se construye con lo que aporta cada uno de los maestros del colectivo. Si en preescolar son 3 maestras deben de aportar, 6 maestros, todos los maestros de primaria, en secundaria todos los maestros de todas las asignaturas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ese diagnóstico fue compartido y se estudió por toda la comunidad educativa? Cuando yo lea ese diagnóstico que construimos, que es lo más cansado, cuando yo vea al menos en una frase, al menos en un texto, tiene que estar identificada la realidad de mi grupo. ¿Por qué? Porque yo aboné y yo cuando estuve elaborando el programa, tuve que compartir y decir cómo está mi grupo en pensamiento matemático, en lenguaje, cómo está en convivencia. Yo ahí voy a abordar y decir, ¿saben qué? Yo encontré problemática en mi grupo para la convivencia y resulta que la maestra de preescolar de tercero también. Mis niños no saben compartir, no saben convivir, venimos de pandemia y son pequeñitos y no saben estar en grupo y a lo mejor como vamos y venimos, pues se les dificulta la convivencia. Pero también tengo situación, en primaria puede ser la convivencia, pero también, o en cualquiera de los niveles, tenemos problemáticas en el pensamiento matemático y sobre todo en regreso ya a virtual, a presencial, pues estamos con problemáticas muy acentuadas por el periodo que hemos tenido a distancia. Pero ese diagnóstico, si cuando yo lo lea como docente de este grupo, de este programa, no encuentro algo que me refleje la realidad de mi grupo, no funciona, no es un diagnóstico escolar compartido. Y entonces yo, Lupita, si veo que en ese diagnóstico no hay nada que diga que mis niños no saben convivir, no aceptan reglas y no saben trabajar en colectivo, si no hay ahí, o en equipo, perdón, si no hay algo ahí que refleje esa problemática de mi grupo, no lo voy a sentir como mi diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico es importantísimo que sea compartido. Y es
compartido porque lo construimos entre todos, entre las problemáticas que hay de nuestros grupos. Nuevamente tiene que estar enmarcado y esto va aunado con la participación y la colaboración de todos. Todos tenemos que aportar. Y te les digo, por ahí me han contado, no sé si aquí en Durango, en algunas escuelas, no sé si en algunos otros estados, que luego sí, pónganle, sí, quítenle, o alguien me prestó uno, en internet me dieron uno, yo compré uno, me compartieron, tráete el diagnóstico, vamos a leerlo. Ah, sí es cierto, también a nosotros nos pasa eso. Ah, sí es cierto, también a mí, en mi grupo también, no saben, no, de matemáticas no saben mucho, de conteo, demás. Sí, pónganle. ¿Por qué? Porque lo compartimos en un documento ajeno. Y entonces, que como no me identifico con él, pues no me interesa si se cumple o no se cumple. Este es el punto importante de este programa, ese diagnóstico compartido con la participación de todos y la colaboración de todos. Teniendo eso, voy y entonces sí veo a futuro qué puedo hacer. Esta es la problemática, esta es lo que estamos viviendo en esta escuela. Y en esta escuela, conformada por 6 grupos, por 4, por 3, esto es lo que nos pasa. ¿Qué vamos a hacer con una visión a futuro? ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Como colectivo, como alumnos, como comunidad educativa. Y nuevamente, al contexto tiene que estar completamente ajustado, por eso luego no aplica o luego se da uno cuenta cuando ese programa escolar no es el propio, porque les digo, se compra y se comparte de una escuela a otra, que no está mal que se adquiera o que se vea algún otro programa. Eso es muy válido, porque puedes leer, pero para retroalimentarte, no para copiar, pegar, porque entonces no lo siento como mi documento. Les decía yo, es multianual, es flexible, porque si yo veo que voy avanzando en una problemática o que una problemática identificada no era realmente lo que estábamos viendo, no era lo que realmente nos dolía, la podemos modificar. Y tiene que tener como claridad desde el diagnóstico una adecuada estrategia de comunicación. Tenemos que tener esa estrategia de comunicarnos de manera asertiva desde la construcción del diagnóstico para poder encaminarnos y poder llegar a la construcción de un documento que realmente sea factible de aplicar y que realmente le abone a la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. Si no está elaborado en esos términos, este programa escolar no responde a las necesidades de mi escuela. Y luego, aquí importante en la participación y en la colaboración, debemos de ir con una actitud o estar en una actitud propositiva, porque también les digo, me han contado esas historias que luego se cuentan por todos lados, que luego sí, pues la maestra que más habla, que hable, ella que hable y escriban, que al cabo ella habla todo el tiempo, digan que sí, sí, porque si no nos vamos a ir. Y yo no, yo para qué opino, lo que iba a decir ya lo dijo Juanita, ya lo dijo Pedrito, no, yo mejor no hablo, no. Aquí la comunicación es básica para recuperar los instrumentos y para recuperar la información, perdón, que va a ir en ese diagnóstico. Y pues en apariencia se ve como muy concreto el programa, porque estos son los apartados que tiene. Tiene que llevar ese diagnóstico, que es súper importante, tiene que tener objetivos y metas, lo que voy a hacer, las acciones que vamos a hacer y cómo le vamos a dar seguimiento y cómo vamos a evaluar si avanzamos o no. Esos son los 4 bloques o apartados o el índice que debe de tener nuestro programa escolar de mejora continua. En apariencia concreto, si logramos fortalecer un proceso de comunicación asertiva, si logramos realizar un diagnóstico claro y concreto, créanme que se nos va a hacer un documento fácil de realizar. Y si logramos verlo como un documento que sea con el que yo me identifique y que le dé la importancia de lo que este significa para la transformación y para el fortalecimiento de la calidad educativa y del el aportarle a los aprendizajes de mis alumnos. Tenemos 6 pasos para elaborar nuestro programa. Se debe elaborar un diagnóstico, se deben determinar los objetivos, 1 o 2. No es necesario que se elabore un objetivo, y definir las metas, no es necesario que se defina una meta por ámbito. Precisamente ahí está la importancia del diagnóstico. Si elaboro un buen diagnóstico, voy a identificar con facilidad las problemáticas a atender o identificar esa problemática que atendiéndola voy a solucionar otras más. Entonces no va a ser necesario, no es ni siquiera necesario
que defina más de una o dos metas. Recuerden, es multianual, pero sí tiene que ser mi meta muy clara y tengo que tener mucha claridad de dónde estoy y hasta dónde voy a llegar o hasta dónde pretendemos llegar. Se tienen que formular las acciones y que esas acciones tienen que estar encaminadas necesariamente a definir, a atender las metas y los objetivos. No puede haber una acción ahí que no tenga nada que ver con la meta o con el objetivo. Todo va a ir acomodadito. Recuerden que este es un documento muy planeado, una planeación muy sistemática. Se debe definir cómo vamos a llevar el seguimiento, quién va a estar el responsable de cierta acción, cómo le vamos a hacer, si con gráficas, qué vamos a acomodar, y debemos de comunicar, hacer una evaluación y esta evaluación comunicar los resultados o los avances y resultados a la comunidad educativa. De manera muy general, esta es los pasos para la elaboración. No sé si alguien tenga ahorita una duda o quiere participar. Igual se me olvidó decirles que si hay dudas, si el maestro Ricardo me apoya y les escriben por ahí o aportaciones, porque este es un tema que todos hemos trabajado ya en algún momento y de manera práctica todos, la mayoría, al menos los que estamos ya en función. Y si alguna aportación o alguna duda, si el maestro Ricardo nos la anota y nos damos un espaciecito para luego irles respondiendo. Ok, claro que sí. Aquí que las anoten en el chat y conforme vayan apareciendo, pues las vamos anotando para posteriores de hacerte los comentarios. Ok, igual les decía aportaciones porque en este grupo hay personas que son muy conocedoras y que por la práctica también es la que nos lleva más a identificarnos y a encontrar esa información que no está en el libro, pero que nos sirve mucho para trabajar en nuestros programas escolares. Creo que la práctica de este documento, ya cuando uno lee el documento, lo lee como una receta y al principio no lo entiende, pero conforme se va involucrando y lo va llevando a la práctica, va encontrando el sentido de la información y eso es importante que se comparta, porque es una de las grandes fortalezas de este tipo de espacios. El aprendizaje que da, yo les decía ahorita, en esas estrategias de comunicación asertiva. El maestro solemos ser, ya está cambiando esa cultura, pero los maestros seremos ser muy individualistas y eso no nos ayuda. Luego no nos gusta compartir nuestras libretas porque es mi planeación y cómo le hiciste, pues no, consejo técnico nos ha ayudado mucho en eso y eso es una área de oportunidad que nos va a ayudar mucho a crecer en vernos como profesionales de la educación y saber que no hay prácticas perfectas, pero que en esta práctica cada uno de nosotros va encontrando formas de hacer las cosas de manera mejor y el compartirlas nos fortalece muchísimo. Entonces, si por ahí alguien nos quiere compartir y demás, pues el maestro Ricardo luego nos lo va, hacemos una pausita o al término iremos viendo esa parte. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en el diagnóstico. El diagnóstico es de las partes o de la estructura del programa escolar la más ambiciosa, la más estresante, la que se lleva mayor tiempo, porque precisamente de este diagnóstico depende lo que vamos a hacer en el ciclo escolar o en los ciclos escolares que lo vayamos a atender. Por eso es muy importante que le demos repitiendo, la importancia a este apartado. Teniendo un buen diagnóstico, prácticamente ya tengo elaborado el programa escolar. El diagnóstico es la esencia, es el que va a marcarme así como un clarividente. Ya cuando tengo ese diagnóstico claro, estructurado, planeado y sustentado, mágicamente aparece la problemática que voy a atender y de ahí como que todo se va, como dicen por ahí, como hilo de media. Bueno, pero este diagnóstico tiene ciertas características y por lo mismo que el programa es una planeación muy sistemática, pues mi diagnóstico tiene que estar también construido de manera también muy sistemática y con los suficientes argumentos para poder identificar las problemáticas o las problemáticas. ¿Qué debo de cuidar o qué debo de recuperar en ese diagnóstico? Tengo que recuperar esos intereses y las necesidades de niños, niñas y adolescentes, la opinión de padres de familia, las evaluaciones externas y la información del contexto. Por eso es muy importante cuando iniciamos el ciclo escolar, hablando de preescolar, en primaria igual, me imagino que han de tener este espacio y así en secundaria, cada uno de los niveles tendrá que tener su propio espacio para recuperar y elaborar ese diagnóstico, esas primeras semanas
que trabajamos en actividades exploratorias para recuperar qué sabe el niño, el alumno, qué le interesa, qué es lo que se le dificulta hacer, cómo viene en el contexto, cómo es su familia, cómo es el contexto, qué condiciones tiene la escuela, qué condiciones tiene la comunidad, qué apoyos me da la comunidad, cuáles son las problemáticas que hay en la comunidad, qué condiciones tienen las familias. Si vienen ya de un segundo de preescolar, que me compartan esas evaluaciones que tuvo el ciclo anterior, esa ficha descriptiva. Si son de grupos de primaria, pues la evaluación de término, todos estos antecedentes de evaluaciones ya que tengo previas, ya quienes participan en las evaluaciones externas en primaria y en secundaria, en preescolar, los resultados de la evaluación de habilidades básicas, toda esta información me va a servir para identificar los intereses y necesidades de mis alumnos y las áreas de oportunidad que tengo en relación a sus aprendizajes. La opinión de padres, de cómo está la situación, con cuál es el nivel de apoyo de los padres, toda esta parte es muy importante y esa información me va a permitir ir construyendo mi diagnóstico. Este programa, documento o este programa escolar, de la manera personal a mí se me hace maravilloso. Porque así como yo les compartí ahorita el diagnóstico y luego dicen ustedes, pues, ¿por dónde empiezo? Cuando teníamos el programa anual de trabajo era, pues, empezar a recuperar información y cada escuela veíamos, había criterios para organizarlo, pero cada quien iba organizando como dándole prioridad hacia al alumno y luego al padre, ¿o qué hacemos? Bueno, este programa me da ámbitos, me da 8 ámbitos, que yo lo veo como 8 cajoncitos y me da la posibilidad de hacer este diagnóstico como en partecitas. O sea, primero voy a ver cómo está, lo que les decía yo de mis alumnos, cómo están mis alumnos, cómo están en aprovechamiento académico, cómo están en la asistencia, cómo están, y ahí voy a recuperar todo lo que les decía, toda la información que tenga ya si el alumno estuvo en un grado anterior, pero también tengo estas primeras semanas para aplicar actividades exploratorias, estrategias, todo lo que pueda para recuperar información de mis alumnos. Entonces les decía, estos son como 8 cajoncitos que yo voy a ir llenando de información y al último como que los abro todos y junto toda esa información. Así esos cajoncitos los tengo juntos y entonces cada cajoncito me va dando información y me va permitiendo tener como que problemática en cada uno de ellos. Y ya cuando tengo la problemática digo, pues la de aprovechamiento académico, esa sí lo tengo que atender. Esa es mi razón de ser en la escuela. Entonces, pues desde ahí voy como desgregando, vamos seleccionando y vamos discriminando. Vamos a ir viendo así como puntitos, algunos pequeños puntitos que pudieran ayudarnos a ver en qué nos vamos a centrar en cada uno de estos 8 ámbitos o 8 cajoncitos que yo les digo. Para mí, en mi manera, quien me conoce como más coloquial de ver la información, en mi cerebro la asimila más como cajoncitos. Yo digo, tengo 8 cajoncitos y ahí voy a echar la información en cada cajoncito y ahí voy sacando la que necesito. Bueno, pues en el primer cajoncito o en el primer ámbito del aprovechamiento académico y de la asistencia a mis alumnos, pues recupero todas aquellas habilidades que tienen mis alumnos, todos los conocimientos que tienen mis alumnos, los que ya adquirieron, para ya en eso no detenerme tanto y recuperar todo lo que no saben, porque eso es en lo que me voy a ocupar. No me voy a olvidar de lo que ya adquirieron, lo voy a fortalecer, pero me ocupo en lo que no han adquirido. Y ahí van evaluaciones internas, externas. Tengo que ver si tenemos alumnos en rezago, si hay ausentismo, y qué estamos haciendo como escuela o qué podemos hacer como escuela si es que tenemos ausentismo y abandono. Y en este aprovechamiento académico, ahí voy a llenar en ese cajón todo lo que encuentre de mi alumno. Primero yo, en mi aula, hago todo ese diagnóstico, exploro, busco, aplico estrategias, identifico cómo está mi grupo para cuando yo llego a construir el programa escolar, yo les digo, aquí está mi información y resulta que coincide con información de la maestra de segundo, con la maestra de tercero, y en los 3 grupos coincidimos que tenemos ausentismo. Y coincidimos también que los alumnos que vienen tenemos problemas de convivencia. Ok, hay otros problemas también, pero vamos priorizando. Y aquí está, ok, convivencia, y a lo mejor tenemos ahorita también problemas con la comprensión lectora. Bueno, pues en este cajón, en este ámbito ahí vacío, lleno todo lo que de los alumnos en cuanto a aprovechamiento académico. Todo lo aprendido y todo lo que les falta por aprender. Y desde ahí ya voy discriminando, esto lo puedo solucionar, esto sí, esto no, esto a lo mejor nada más ingresando se va a atender y se nivela y nos vamos centrando en aquellas situaciones que realmente necesitan ser atendidas de manera puntual.
En el siguiente cajoncito, que también es importante, y que fíjese que a mí me parece un cajoncito, un ámbito muy, muy, muy valioso de que esté, porque son las prácticas docentes y directivas. Generalmente los maestros, les digo que luego en estas historias del magisterio, luego decimos es que el alumno no aprende, pues porque el padre de familia no lo apoya, porque no hay recursos, porque el niño no pone atención, porque es distraído, porque el maestro de educación especial no me ayuda, porque viene de pandemia, porque, pero siempre del alumno, del papá y de los demás. Y de repente, y nosotros cuando reflexionábamos en si nuestra estrategia, nuestras metodologías, nuestras formas estaban ayudando o no. Bueno, pues en este ámbito es ese espacio como para hablar de los maestros, así como que los maestros callan. Y nuevamente recupero, es importante la estrategia de comunicación desde un plano profesional, porque aquí voy a hablar de mi práctica y tengo que sentir esa confianza de hablar de mi práctica y decir y de reconocer. Aquí puedo, al construirlo, hablar del perfil de docentes, si tenemos maestros con licenciatura, con doctorados, con normal básica, pero también tengo que hablar de si dentro del trabajo que realizamos como docentes, todos tenemos al alumno centrado en la práctica, o sea, como en mi centro. Todos decimos que sí, porque no hay maestro que diga que el alumno no es el centro de la práctica. Pero vamos a ver desde lo que planeo. A ver, ¿la planeación está pensada en mi alumno o pensada en mí? ¿Cómo lo puedo ver? Si hay actividades que responden a los procesos de aprendizaje de mis alumnos, a sus estilos, a sus edades, o si son actividades que responden a mi interés. Les pongo un ejemplo muy que lo viví en uno de los procesos de evaluación de desempeño cuando iniciamos con este proceso del proyecto de enseñanza, que una maestra en su diagnóstico nos ponía que en su grupo tenía niños, no recuerdo exactamente la cantidad de niños, pero vamos a suponer que tenía 20 niños y de esos niños, 10 niños eran visuales y otros niños eran auditivos. Y entonces la maestra les ponía como trabajo realizar actividades de copiar. Y entonces decía, es que los niños, estos auditivos, no, les pongo esta actividad, van a copiar del libro tal, esta lección y la van a resolver. Y la situación que ella tenía problemática era con esos 10 niños que eran auditivos. Para ellos el copiar no les funcionaba. A ellos los ponía a copiar y se empezaban a distraer, no acababan, se quitaban el lápiz y demás. ¿Qué pasa? Pues a estos niños esta estrategia no era funcional y la maestra, por más que intentaba y por más que llamaba la atención y se van a quedar sin recreo y demás, el niño nunca lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él no era auditivo, mayormente auditivo. Entonces aquí la maestra tendría que haber puesto una actividad que fuera atractiva para todos, que fuera interesante para todos. Entonces ahí cuando hablo de centrar la práctica en el docente es ver si mi clase, mi trabajo de ese día está centrado en mis alumnos, en cómo son, en qué les gusta, en qué disfrutan, en cuáles son sus habilidades, cuáles son sus ritmos de aprendizaje, sus estilos. Claro que luego van a decir, es que son muchos. Pues bueno, no podría hacerlo de uno por uno, pero si yo tengo ese diagnóstico de mi grupo y yo sé la característica de la mayoría de mi grupo, voy poniendo actividades que respondan a las características de mi grupo en mayor y menor medida. Y no voy a estar siempre con un mismo tipo de actividad que me funciona a mí. Entonces aquí voy a hablar de eso, de cómo es mi práctica, de qué manera atiendo las necesidades de mis alumnos. Y luego también voy a hablar de mí con los demás. ¿Cómo es el trabajo colaborativo con mis compañeros? Nos llevamos bien, compartimos, colaboramos, construimos, aportamos. Y luego, ¿qué mecanismos como escuela tenemos para fortalecer la práctica docente? A lo mejor tenemos charlas de café o círculos de estudio, o buscamos espacios, o nos compartimos estrategias, o muestro mi libreta, o yo pregunto que no sé cómo enseñar tal aprendizaje, no sé qué hacer, no tengo idea y alguien me comparte. Esto es básico en las prácticas docentes. Y esto es importante, maestros, también hablando de un examen. En un examen me van a poner muchos ejemplos en relación al trabajo colaborativo.
Y ahorita vamos a ver algunos. Entonces, es importante que como retroalimentación para mi trabajo en el programa lo tome, pero como participante en un proceso de promoción vertical, considere mucho estos términos como trabajo colaborativo, que también yo les decía, hay que recuperar los términos de tendencia. El trabajo colaborativo es un término, una definición muy acorde con las reformas y con el trabajo en educación en estos tiempos. Precisamente por eso surge también el programa, porque se construye en colaborativo. Después de esta parte, tenemos otro cajoncito, otro ámbito que es formación docente. Aquí vamos a hablar de cómo vemos el consejo técnico escolar, si participamos todos, si lo vemos como ese espacio de crecimiento profesional o solamente lo veo y espero que en este grupo no lo creo que esté, pero que haya gente que diga, ay, otra vez consejo técnico. Otra vez, vuelvo a decir, la que habla mucho y por su culpa no nos vamos, y la que no habla y que ya se acabe y demás. O sea, ¿cómo vemos el consejo técnico? Lo veo como un espacio de formación docente,